27 de julio de 1943. En el Wolfschanze, en lo profundo del bosque de Prusia Oriental, Adolf Hitler cenaba con sus generales, discutiendo el frente oriental. La habitación olía a carne asada y humo de cigarrillo. A 2000 kilómetros al oeste, en Hamburgo, las sirenas antiaéreas comenzaron a aullar por cuarta vez en 5 días. Hitler seguía comiendo. Aún no sabía que en las próximas 3 horas, todo lo que había prometido al pueblo alemán sobre su seguridad se quemaría. Trude Koch, de 16 años, se apretó contra el muro de concreto del refugio público en Wandsbeker Chaussee, contando las cabezas de su familia, su madre, sus 2 hermanos menores, su abuela, que rezaba con los ojos cerrados. Trude los había estado contando cada noche desde que comenzaron los ataques el sábado. Era miércoles ahora. El refugio contenía 300 personas, quizás más. El aire ya se había viciado. Arriba, 722 bombarderos de la RAF se acercaban a la ciudad en un flujo que se extendía a lo largo de 145 kilómetros del cielo nocturno. Las primeras bombas cayeron a la 1 de la madrugada. Trude las sintió a través del concreto, un golpeteo rítmico que hacía caer polvo del techo. Pero estas eran diferentes de las del sábado. Seguían llegando. Las explosiones se fusionaron en un rugido continuo que duró tanto que el tiempo dejó de significar algo. Luego alguien gritó, no de miedo, sino de dolor. El aire se estaba calentando. Afuera, Hamburgo estaba creando algo que el mundo nunca había visto antes. La RAF había lanzado sus bombas en un patrón preciso. Primero, explosivos de alto poder para romper ventanas y arrancar techos, luego miles de incendiarias para encender los interiores expuestos. En los distritos obreros de Hammerbrook, Hamm y Rothenburg-Sort, decenas de miles de incendios comenzaron a arder simultáneamente. Eran pequeños al principio. Incendios de cocina, de dormitorio, de ático, llamas individuales en edificios individuales. Pero el fuego necesita oxígeno. Cuando decenas de miles de incendios arden en proximidad cercana, comienzan a respirar juntos. El aire caliente subió. El aire frío se precipitó desde todos los lados para reemplazarlo. El viento comenzó a soplar hacia los incendios, alimentándolos, haciéndolos más calientes, lo que los hacía tirar más fuerte, lo que hacía que el viento soplara más rápido. En 30 minutos, el viento soplaba a 96 kilómetros por hora. En 1 hora, soplaba a 240 kilómetros por hora, y la temperatura en el centro de la tormenta de fuego había alcanzado los 800 grados centígrados. Las personas en los refugios comenzaron a entender que algo estaba mal, cuando ya no podían respirar correctamente. La tormenta de fuego estaba succionando el oxígeno del aire mismo. Algunos refugios se convirtieron en hornos. Otros se convirtieron en cámaras de asfixia. Aquellos que intentaron huir a las calles se encontraron en un huracán de fuego donde el viento era lo suficientemente fuerte como para arrancar a los niños de los brazos de sus madres y arrojarlos a las llamas. El refugio de Trude fue uno de los afortunados. Las paredes resistieron. Los conductos de ventilación, aunque brillaban al rojo vivo, no colapsaron. Pero la temperatura dentro subió a 40 grados, luego a 50. Su abuela dejó de rezar y comenzó a jadear. Uno de los hermanos de Trude vomitó por el calor. Esperaron en la oscuridad, sudando, luchando por respirar, escuchando el rugido afuera que sonaba como 1000 trenes de carga pasando a la vez. El ataque duró 3 horas. La tormenta de fuego ardió durante 4 más después de que el último bombardero regresara a casa. Cuando Trude y su familia finalmente emergieron al amanecer, Hamburgo ya no existía. Las calles habían desaparecido, enterradas bajo escombros o retorcidas en formas irreconocibles por el calor. Los edificios habían desaparecido, reducidos a cascarones quemados o simplemente esfumados. Incluso el asfalto se había quemado. Y por todas partes había cuerpos. El olor era indescriptible. En el distrito de Eimsbüttel, Hans Erich Nosack, un escritor de 51 años cuya obra los nazis habían prohibido, había observado la tormenta de fuego desde una casa de jardín fuera de la zona principal de destrucción. A la mañana siguiente, caminó hacia el centro de la ciudad durante horas a través de calles que ya no reconocía. Vio a una mujer sentada en un montón de escombros, sosteniendo algo envuelto en una manta. Al acercarse, se dio cuenta de que la manta estaba vacía. Ella la mecía y cantaba una canción de cuna.
vio a un hombre con traje de negocios, maletín en mano, caminando decidido por una calle que ya no existía, pasando sobre cuerpos, navegando alrededor de cráteres como si simplemente fuera a trabajar. El recuento oficial de muertos eventualmente se establecería en alrededor de 42.000 personas muertas en esa sola noche. Algunas estimaciones fueron más altas. El número exacto nunca se sabría porque familias enteras habían sido incineradas juntas, sin dejar a nadie para reportarlas desaparecidas. 8 millas cuadradas del centro de la ciudad habían sido completamente destruidas. 900.000 personas se habían quedado sin hogar en una sola noche. En el Wolfschanze, Hitler recibió los primeros informes el jueves por la mañana, 28 de julio. Los números eran confusos. Las comunicaciones con Hamburgo eran difíciles, pero incluso las estimaciones preliminares eran asombrosas. Miles de muertos, posiblemente decenas de miles, distritos enteros desaparecidos. La respuesta de Hitler fue el silencio. Sus ayudantes esperaban que explotara, que exigiera represalias inmediatas. Cuando los británicos habían bombardeado Berlín en 1940, había prometido borrar sus ciudades del mapa. Cuando Colonia había sido golpeada por el primer ataque de 1.000 bombarderos en mayo de 1942, había vociferado durante toda una noche. Pero ahora, enfrentado a la peor catástrofe que había caído sobre una ciudad alemana en toda la guerra, Hitler no dijo casi nada. Hizo algunas preguntas tranquilas sobre los daños. Preguntó sobre el número de muertos. Quería saber si las instalaciones portuarias habían sido destruidas, si la producción de municiones se vería afectada. Su tono era plano, casi desinteresado. Luego despidió a sus ayudantes y volvió a estudiar mapas del frente oriental. El silencio continuó durante días. A medida que el número de muertos aumentaba y se aclaraba la escala completa del desastre, Hitler permaneció en el Wolfschanze, enfocado en la Operación Ciudadela, la masiva ofensiva de tanques en Kursk, que incluso entonces estaba fallando catastróficamente. No mencionó Hamburgo en sus conferencias diarias. No emitió ninguna declaración pública. No ordenó ataques de represalia. No visitó la ciudad. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, estaba consternado. Goebbels entendía instintivamente que este era un momento que exigía una respuesta, que el pueblo alemán necesitaba ver a su Führer reconocer su sufrimiento. Albert Speer, el ministro de armamentos de Hitler, también reconoció el peligro. Speer había visitado Hamburgo el 29 de julio. Lo que vio lo aterrorizó. No solo la destrucción física, sino el impacto psicológico. Los sobrevivientes con los que habló ya no hablaban de victoria, hablaban de supervivencia. Speer regresó corriendo al Wolfschanze para informar personalmente a Hitler. Trajo fotografías, evaluaciones detalladas de daños, relatos de testigos oculares. Hitler miró las fotografías durante quizás 30 segundos. Luego las apartó. «Speer», dijo, su voz tranquila y fría, «te prohíbo que me muestres más fotografías de ataques aéreos». No era ira, era algo más extraño y perturbador. Un rechazo simple y absoluto a reconocer lo que estaba sucediendo a las ciudades alemanas. La culpa de Hitler, cuando finalmente surgió, se dirigió a Hermann Göring. Göring, el comandante de la Luftwaffe, había prometido a Hitler en 1940 que ningún bombardero enemigo llegaría jamás al Ruhr. Ahora, 42.000 alemanes estaban muertos solo en Hamburgo. En los días siguientes a la tormenta de fuego, Hitler comenzó a excluir a Göring de las conferencias militares. Dejó de devolver sus llamadas telefónicas. Era una humillación calculada, y todos en el cuartel general lo notaron. Pero Hitler aún no visitaría Hamburgo. Karl Kaufmann, el líder del partido nazi en Hamburgo, envió mensajes cada vez más desesperados, rogando al Führer que viniera. Hitler se negó. Envió subordinados, ayuda, promesas de reconstrucción, pero no iría él mismo. Su razonamiento, cuando finalmente lo articuló a su círculo íntimo, era escalofriante en su lógica. Si visitaba Hamburgo, tendría que visitar cada ciudad bombardeada, y habría muchas más ciudades bombardeadas. Si se permitía involucrarse emocionalmente en cada ataque aéreo, sería incapaz de continuar la guerra. Por lo tanto, no lo sentiría, no lo vería, no permitiría que lo afectara. Era una elección consciente de suprimir la empatía.
Trude y su familia habían sido evacuadas a un pueblo en Holstein, junto con cientos de miles de otros sobrevivientes. Nunca regresaría a Hamburgo durante la guerra. Su escuela había desaparecido. Sus amigos estaban dispersos o muertos. Todo lo que había conocido en sus primeros 16 años de vida había sido borrado en 3 horas. Hitler finalmente llegó a Hamburgo en una breve parada de tren varias semanas después. No dejó el tren. Se paró en la ventana y miró las ruinas durante quizás 10 minutos mientras Kaufmann le informaba sobre los planes de reconstrucción. Luego ordenó que el tren continuara. Eso fue todo. 10 minutos en la ventana de un tren para 42.000 muertos. La gente de Hamburgo lo notó. Hablaban de ello en susurros cuidadosos, porque la crítica abierta al Führer aún podía hacer que te arrestaran. Habían creído en la promesa de Hitler de protegerlos. La tormenta de fuego había quemado esas creencias junto con todo lo demás. Hans-Erich Nosack pasó semanas documentando lo que vio en las ruinas. Una historia se quedó con él. Un hombre, un leal miembro del partido nazi, había cavado entre las ruinas y encontrado a su esposa y 3 hijos en el refugio del sótano. Habían muerto asfixiados. Sacó sus cuerpos uno por uno y los colocó en la calle. Luego se quitó su uniforme del partido, allí mismo en la calle, y se alejó. Nadie volvió a verlo. Esa imagen capturó algo esencial sobre lo que la tormenta de fuego había hecho. No solo había destruido edificios, había destruido la fe. Fe en la capacidad de la Luftwaffe para proteger las ciudades alemanas. Fe en las promesas del partido nazi. Fe, para algunos, en el propio Hitler. Hamburgo ardió en julio de 1943. 42.000 personas murieron y Hitler apartó la mirada. Ese quizás es el detalle más condenatorio de todos. No que fuera impotente para prevenirlo, aunque lo era, sino que cuando se enfrentó a la mayor catástrofe que cayó sobre una ciudad alemana bajo su gobierno, su respuesta fue negarse a verlo, negarse a sentirlo, negarse a dejar que importara. Cuando la realidad contradijo sus mentiras, eligió sus mentiras sobre la realidad. Los sobrevivientes de Hamburgo entendieron esto aunque no pudieran decirlo abiertamente. Habían visto arder su ciudad, y su Führer había apartado la mirada. Ese silencio les dijo exactamente dónde estaban en su jerarquía de preocupaciones, que eran prescindibles, que todo era prescindible al servicio de su visión.